Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la clase vector, ya no la números enteros, porque considero que ya vimos lo suficiente. Entonces comenzamos hoy con la clase vector, que es la segunda clase que se avanza en programación, es la del segundo parcial. Bueno, la clase vector tiene como la número entero su estructura inicial. En este caso, como atributos contiene tres, que son una constante que indica la longitud del vector, el vector y la n, que va a representar el número de elementos que tenemos en el vector. El constructor no hace nada en especial, simplemente inicia n en 0 para que cuando se cree un objeto tenga 0 elementos como debería ser, ¿no? Luego cargar para cargar el vector de forma randómica, es decir, solamente le damos el número de elementos, los extremos, y ya te va a cargar el vector randómicamente entre esos valores. La función descargar para ver el vector que lo retorna en forma de string, ¿no? Y bueno, eso sería la clase en sí, lo necesario. También vamos a ver dos ejercicios que yo considero que son esenciales para entender un poquito los vectores, o al menos lo que se va a avanzar en la materia. Y eso. Entonces, empecemos hablando por el vector. ¿Qué es un vector? Bueno, al igual que las variables, al igual que los objetos, al igual que los distintos, eh, por así decirlo, las distintas cosas que manejamos en programación, los vectores son una estructura más que una variable. Ya son una estructura que tiene reservado un espacio en la memoria y que este espacio no es dinámico, es decir, no crece ni reduce en tiempo de ejecución. El espacio ya está dado. En este caso, nuestro espacio es de 100. Como nuestro vector es de integers, de números enteros, pues ustedes saben que un integer ocupa cierta cantidad de bits, entonces multiplicaríamos esos bits por la cantidad que sería max, y eso sería el espacio total del vector en la memoria, ¿no? Bueno, explico eso para que quede claro que es un vector, es una estructura. Y esta estructura, seguramente que ya lo saben, pero podemos avanzar en ese espacio de memoria entre sus elementos a través del índice, que se representa así, ¿no? El índice tiene que ser un número entero, no necesariamente íntegro. O bueno, no lo probamos en realidad, ¿no? Pero pueden descubrirlo. El caso es que nos movemos a través de sus elementos con un índice. Y bueno, pueden verlo aquí, para insertar un elemento es con el igual, para referenciarlo es con el índice. No tiene mucho misterio. Entonces, ¿para qué se usan los vectores? Bueno, los vectores en programaciones de estructuras son muy importantes. Tal vez este vector así estático no mucho, pero sí que es cierto que hay otras estructuras que son dinámicas, como por ejemplo los nodos, que pueden ir creciendo en tamaño. Al quitar elementos reducen tamaño y si ya llegaron al límite pueden ir creciendo aún más, ¿no? De hecho, Visual Studio, Visual Basic, ya tiene una clase así de estructuras, ¿no? Pero nosotros creamos esta para aprender, porque esto es programación 1, bueno. Y eso sería un vector. Sus aplicaciones, bueno, tienen muchas aplicaciones, ¿no? Cuando necesitamos transferir ciertos modelos, lo introducimos en sus vectores y en los campos guardamos una u otra cosa, ¿no? Los vectores pueden ser de cualquier tipo, pueden ser de integer, pueden ser de números enteros, de string, de lo que sea, de cualquier clase. Eso sería un vector. Entonces expliquemos un poco la clase. El nombre const va a representar, como ya dijimos antes, la cantidad de elementos máximo que puede tener. En este caso elegí 100.
No sé cuánto elegirán ustedes, pero bueno, no vamos a introducir 100, ¿no? Vamos a introducir 10, 20, por eso 100. Eh, el vector, ¿cómo se crea un vector? Bueno, un vector se crea de la siguiente manera. El nombre y luego paréntesis, y ahí entre los paréntesis indicamos la cantidad. Y luego el tipo, como siempre. Luego tenemos la n, que es privada. De hecho, esta se parece mucho a la de números enteros. Y bueno, el constructor ya lo explicamos. Y ahora cargar. Dijimos que iba a ser randómico. Solo pasamos el número de elementos y los extremos. El número de elementos se iguala a la n. Es decir, que cada vez que carguemos se va a reiniciar esa n. Y luego vamos desde la posición número 1 a la n con un for, porque sabemos cuántas veces tiene que recorrerlo. Tiene que dar vueltas, mejor dicho. Y luego asignamos a la posición actual el valor randómico. ¿Cómo se crea el valor randómico? Bueno, esta es una fórmula. Al extremo final le restamos random, que es una función que devuelve un número entre 0 y 0,9, multiplicado por b menos a. Esto generaría un número random. Descargar va a ser la función para ver el vector. Es una función tipo string porque la vamos a ver visualmente, no como una estructura de integers. Y bueno, el string va a ser res, lo construimos yendo de 1 a n y vamos sumando al final, convirtiendo de string de integer a string, mejor dicho, cada elemento, ¿no? Que está aquí. Le sumamos una coma para que se vayan separando los números y no queden todos igual. Finalmente retornamos el string. Y eso sería, lo podemos ver así, bueno, el formulario. El formulario, yo creé otro formulario que se llama form2 para el vector, porque el primero es para números enteros. Entonces, ¿cómo cambio de formulario en el proyecto? Porque cada vez que le doy a iniciar, se ejecutaba el primero. Para cambiar de formulario, por defecto, se van a la solución y ahí a propiedades. Y luego, aquí, formulario de inicio, form2. Este era de números enteros, yo elijo este de vectores. Bueno, aquí también ya hice, aquí yo ya añadí el código, que sería mi objeto, lo instancio cuando se carga el form2, el de cargar y el descargar. Aquí cargo el número de elementos en el textbox 1 y los extremos en el 2 y el 3. Y al descargar lo muestro en el número 4, que es largo, ¿no? Sería este de aquí y este es el 5. Entonces, si yo me vengo aquí, y aquí le digo que quiero, digamos, 12 elementos, ¿no? Del 1 al 19. Uy, va. Yo le doy cargar y lo descargo y puedo ver aquí mis 3, 6, 9, 12 elementos. Como es random, cada vez que carguemos va a ser diferente. A ver, por ejemplo, aquí hay un 6. Si yo le doy cargar y descargar de nuevo, ya no es un 6, ahora es un 3, porque esto es randómico. Pero fíjense que jamás pasa de 19 y no baja de 1. De hecho, ni siquiera están los extremos porque, como ya les dije, es randómico. Y bueno, ¿qué pasaría si yo les doy un solo valor a los extremos? Pues va a ser 1, 1 todo, por la fórmula. Y así funciona nuestro vector inicialmente en la clase inicial. Veamos ahora unos cuantos ejercicios para entender mejor esto de los vectores, de la clase de vector que estamos creando. Bueno, el primer ejercicio que vamos a ver es segmentar en pares y en impares. Es decir, que podría ser que tenemos un vector así, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Bueno, yo quiero que mi resultado al final de este procedimiento sea segmentado en pares y no pares. En este caso sería 2, 2 como los pares y luego 3, 1, 1, 3. De esta manera ya están segmentados en pares y en impares. Entonces, eso es lo que quiero, ¿no? Este procedimiento, que es un ejercicio típico de práctico, pero con una particularidad, que yo voy a elegir de dónde a dónde segmentar.
Es decir, si yo le digo, en este caso tenemos 4, 6 posiciones, 6 elementos. Si yo le digo que yo solo quiero segmentar de la posición 1 a la 3, el resultado sería el siguiente. Solo tomamos en cuenta desde la posición 1 a la 3, entonces segmentaría solamente 3, 2, 3, 1, perdón. Ya estaría segmentado, ¿no? Y lo demás quedaría igual porque no se toca, 1, 2, 3. Fíjense que solo tomo en cuenta los primeros 3 elementos y bueno, ahí está, ¿no? 2 y los demás queda igual, está segmentado. Eso. Entonces, vamos a ver cómo lo hice, ¿no? Porque bueno, no es muy difícil de hacer si ya conocen esto de los vectores. Además, creo que ya hay videos de la materia en el virtual, entonces mejor con eso, ¿no? Bueno, para que el método sepa de dónde quiero segmentar, les paso como parámetro las posiciones. Va a tomar en cuenta las posiciones, no es que va a tomar en cuenta los medios, por si acaso. Y luego creo, como variables locales, los punteros desde la izquierda y desde la derecha. Y esta X va a ser al momento de intercambiar los números. Todos son tipo íntegro. Asigno al puntero de la izquierda, left, lo puse así, y al de la derecha, B. Entonces, ¿cómo voy a segmentar? Lo voy a hacer con un while cuya condición es que la izquierda no sobrepase su derecha, es decir, que nunca se crucen. Véanlo como dos flechas que van avanzando hasta chocarse y cuando ya están juntos ya no hay que intercalar porque están en el mismo elemento, ¿no? Entonces no tiene sentido. Por eso mientras la izquierda no sea mayor a la derecha, digo, o sea, mientras la izquierda sea menor a la derecha, vamos a seguir buscando para intercambiar y segmentar. Esa es la condición principal del primer while. Y luego tengo adentro un while que me dice lo siguiente. Mientras el elemento de la izquierda sea par, porque primero quiero los pares y luego los no pares, y mientras no sobrepase una vez más la izquierda a la derecha, voy a incrementar la izquierda porque estoy encontrando puros pares, ¿no? En el momento en que uno ya no sea par, entonces paro ahí. Lo mismo con la derecha. Mientras los elementos de la derecha sean impares y mientras no se crucen, la derecha disminuye. Una vez que encuentre alguno que no sea impar, es decir, va a encontrar un par y se va a detener porque no pertenece a ese lugar, ¿no? Entonces, cuando acabe este while y acabe este while, ya habremos encontrado un par y un impar que hay que intercambiar. Entonces, me pregunto, si aún no se han cruzado, entonces intercambio. Y a la X le asigno el valor de la izquierda, que es el impar. Luego, al impar le pongo el par, ¿no? Que está en la derecha. Y al par que está en la derecha le pongo el impar que tenía la izquierda. Y bueno, esto es un intercambio básico, ¿no? Se necesita 3 variables para intercambiar 2. Y finalmente, como ya intercambié, no tiene sentido que permanezca ahí. Entonces avanzo en 1 a la izquierda y disminuyo en 1 a la derecha. Y vuelve a dar la vuelta y sigo buscando si hay algún impar en donde están los pares y si hay algún par donde están los impares. En eso consiste este método de segmentación. Cuando termina el while, ay, perdón, cuando termina el while principal ya estará segmentado. Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo no hay ningún par? Si no hay ningún par, entonces este while no se va a ejecutar a la primera y este otro while se va a ejecutar todo el tiempo hasta chocar con la izquierda que va a estar en A, ¿no? Entonces se van a cruzar y no hay nada que intercambiar, simplemente se sale. Lo mismo sería si es que no existiera ningún impar. El while de arriba avanzaría hasta el final, cruzándose con la derecha y no intercambiaría nada y se saldría. Ese es el punto de esto. De todas maneras, ustedes pueden debuguearlo o como dicen, aparte de debuguear, ¿cómo se dice?
Bueno, debuguear. Eso, depurar eso. Y bueno, si lo vemos... Ay, no, me faltó mostrar este. Aquí, este es este de acá. Segmentar en pares e impares. Este método de acá. Lo primero que hago es pasarle las posiciones, ¿no? Le voy a pasar de A a B. Y luego ejecuto el descargar directamente para que no tenga que descargar manualmente. Pongo A y B. Bueno, primero tengo que cargar algún vector, ¿no? Voy a cargar el 10, de 10 elementos, desde el 2 hasta el 11. Cargo y descargo y luego le digo desde dónde a dónde quiero segmentar los pares. Le voy a decir que me segmente todo, de la posición 1 hasta la posición 10 para que lo podamos ver. Entonces segmento y ya está. Fíjense que este es el original y ahora segmento primero los pares y luego los impares. Solamente hay 3 impares. Y bueno, vamos ahora con el segundo ejercicio, que es intercalar primos y no primos. En este caso, para intercalar no es como segmentar, no es con 3 while ni nada. Vamos paso por paso. Como voy a intercalar, estoy intercalando todo el vector. No estoy intercalando entre posiciones, por eso no recibe ningún parámetro. Y estoy cambiando el mismo vector que ejecuta el procedimiento. Por eso no recibo ningún otro vector, ¿no? Ningún parámetro. Como integer la x para cambiar, como siempre, para hacer el intercambio. Una boolean que le puse fl como flag, el abreviado, que va a comenzar en verdadero. ¿Esto para qué? Esto para decidir cuándo quiero un primo, uno primo, etc. Y luego tengo dos números enteros, dos objetos de número entero, que me van a ayudar a saber si un número es primo o no es primo. Y luego viene la lógica, ¿no? Donde hago la intercalación. Bueno, por si alguien no sabe a qué me refiero con intercalación, voy a poner el mismo ejemplo acá. Digamos que tengo este objeto, este vector. Bueno, aquí todos son primos. O el 1 no es primo, el 1 no es primo, bueno. Digamos que tengo lo siguiente, 2, 4, 4, 2, 3, 5. Digamos que tengo el siguiente vector y yo quiero intercalar primero en primos y luego no primos. Entonces, ¿cuál sería mi resultado? Primero un primo, que sería un 2, por ejemplo, luego uno primo, el 4, luego otro primo, el 2, un primo, el 4, otro primo, el 3, y como ya no hay no primos, no me queda más opción que poner lo que resta, que sería el primo, que sería 5. Entonces está intercalado primo, no primo, primo, no primo, primo, y bueno, como ya no hay opción, sigue siendo primo. Uy, esto lo dejamos por ahí. Ya ver, ¿cómo lo hago? Con un for. ¿Por qué con un for? Porque sé que tengo que por cada posición buscar algún elemento que corresponde a intercambiar o no. Es decir, uso un for porque sé cuántas vueltas tengo que dar, sé cuántas posiciones tengo que verificar. Luego, un número entero que va a cargar el número en el que se está posicionando este for. Este de acá carga al número en que se posiciona este for. Y luego tengo otro for que se va a encargar de ir recorriendo el vector para buscar elementos y cambiarlo con el que está posicionado en este, si es necesario o no. A ver, me explico. Mi vector es este, ¿cierto? Este es mi vector. Entonces, lo que este for, estoy seleccionando aquí sin hacer clic porque si no se me va esto, este for se va a posicionar primero en el 2. En este 2. Y va a cargarlo con un número entero, con un objeto número entero. ¿Por qué? Porque este número entero me va a decir, tiene la función que me va a decir si es primo o no es primo. Y luego este for de aquí abajo, este de aquí,
se va a posicionar en uno más que en ese. En este caso se va a posicionar en el 4. ¿En cuál 4? En este de aquí que está inmediatamente después. Entonces, fíjense qué pasa cuando hay dos for anidados en un vector. Por cada elemento que vaya el primer for, el segundo for va a buscar en todo. Es decir, el primer for se posiciona en el 2, el otro for va a buscar en 4, 4, 2, 3, 5. Luego, digamos que estamos en la segunda vuelta del primer for, se va a posicionar en el 4, el otro for va a buscar en el 4, 2, 3, 5. En la tercera vuelta, cuando el segundo for termine de dar todas sus vueltas de la segunda vuelta del primer for, el primer for en su tercera vuelta se va a encontrar en el tercer 4, es decir, en este. Y el segundo for va a empezar a dar vueltas de hasta el 2, 3, 5. ¿Se entiende, no? Luego, en la cuarta vuelta del primer for se posicionará en el 2. Y cuando el segundo for termine todas sus vueltas de la tercera vuelta del primer for, empezará a buscar en el 3 y el 5 para la cuarta vuelta del primer for. ¿Se entiende, cierto? Es decir, cuando hay dos for anidados, por cada elemento da una vuelta. Por cada elemento da una vuelta. Por cada elemento da una vuelta. Así. Esa es la misma razón por la que el primer for va desde 1 hasta n-1. Porque si fuera hasta n, en el momento en que estuviera en n, es decir, si llegamos aquí a 5, que sería la n, o sea, como posición, ¿no? No como elemento, porque la n, casualmente, no, esto es 6, debería ser 6. Pero bueno. Cuando llegue aquí, me va a dar error en el segundo for porque estoy yendo i más 1. Y estaría referenciando una posición que no existe. Estaría referenciando una posición vacía que no pertenece al vector. Por eso voy en el primer for n-1 y en el segundo for ya voy hasta n, buscando hasta el final. Esto de los ciclos anidados, como los for, como los while, como los do while, es muy importante que los entiendan en cuestiones de estructura donde hay muchos elementos. Porque es importante saber qué es lo que estamos haciendo. Si hubieran 3 for, ¿qué pasaría? Por cada elemento irían a otro elemento y por ese elemento darían otra vuelta. Sería más o menos así, ¿no? A ver, si hablamos en cuestiones de vueltas, si fuera un for, ¿cuántas vueltas daría? Daría 2, 3, 6. Como son 2 for, por cada elemento da digamos que da otra vez todas las vueltas, porque aquí va disminuyendo, ¿no? Entonces, con 2 for daría 6 por 6, 36. ¿Qué pasaría si hubieran 3 for? Sería 6 por 6 por 6. O sea, no sé, no tengo calculadora ahorita, pero se entiende, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, es importante que sepan saber esto de los ciclos. Entonces, como yo sé que por cada elemento da una vuelta a todo el vector restante, en ese elemento yo voy a buscar un elemento para intercalar. Y eso lo voy a explicar ahora mismo. Me inserto en el primer elemento, que sería en este caso el 2. Voy a borrar todo esto. Y como primero quiero un primo, voy a preguntarme si este elemento es un no primo. Y si hay un primo en el resto del vector, lo voy a sustituir por este. Entonces, cargo este elemento y luego voy al otro for, ¿no? Y cargo el siguiente elemento que sería i más 1, en este caso sería el 4. Y me pregunto qué estoy buscando. La bandera me va a indicar si estoy buscando un primo o un no primo. Voy a asumir que cuando sea verdadero va a buscar un primo. Entonces aquí me encargo de buscar al primo y cuando sea falso, aquí busco un no primo. Para asegurarme de que intercale en cada vuelta del primer for, o sea, por cada elemento,
hago un flag igual not flag, que me cambia de si está en verdadero, cambia a falso. Si está en falso, cambia a verdadero. Es como la negación, ¿no? Lo que aprendimos en estructuras discretas. Y bueno, si estoy buscando un primo, lo que hago es decir, si es que el número entero no es primo del primer for, o sea, este de aquí, porque recuerden que cargamos este. Si este no es primo y el otro sí es primo, que sería este de aquí, que carga en cada vuelta, entonces tengo que intercambiar. Entonces, bueno, lo intercambio, ¿no? De lo contrario, no intercambio, porque no tiene sentido que este sea primo y lo intercambie por otro primo, o que este sea no primo y el otro tampoco sea primo, no tiene sentido que intercambie. Por eso la única condición, la única ocasión será cuando este no sea primo y este sí lo sea. Entonces sería así, ¿no? Este es primo, este es ¿cómo es? Este no es un primo, no, este sí es primo. Entonces directamente ya ni me pregunto que el otro es o no primo y me salgo. Y ahora cuando estoy buscando un no primo es lo mismo, me pregunto que este sea primo y que el otro no lo sea. Esa será la única ocasión donde intercambio. Finalmente, digamos que para el 2 sigue buscando. eh, en ningún momento va a entrar al if porque el 2 sí es un primo. Y ahora me voy al siguiente elemento que sería el 4, ¿no? Porque cambia la bandera boolean a falso y ahora entraría a este else. Y aquí me pregunto lo mismo, y aquí tampoco, si se dan cuenta, entraría al if porque este es un no primo. Entonces esto quedaría así. Luego voy al tercer elemento, que sería este, y me pregunto, entre estos, ¿hay algún...? Es decir, me pregunto, ¿no? El 4 es un no primo, sí, eso es verdad. Y el siguiente es primo, en este caso, sí, porque tenemos un 2. Entonces hace el intercambio y aquí pone el 2, y el 4 lo pondría aquí. Y así sucesivamente hasta ordenarlo en primo y no primo, intercalando. Va a llegar el momento en que se van a acabar los no primos y bueno, no va a haber opción a que quede 3, 5. Este lo puse aquí, intercalar primo, no primo. Y este de aquí simplemente ejecuta y luego descarga. Vamos a probarlo con el mismo vector. Ay, pero esto es random, ¿no? Ah, bueno, ni modo. Vamos a probar, bueno, podemos hacerlo parecido. 6 elementos del 2 al 5. Cargo, descargo. Y luego lo quiero intercalar. Y fíjense que intercalo primo, no primo, primo, no primo, 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 porque ya no hay opción, ¿no? Solamente hay 2, 4 y hay 4, 3. Parece un trabalengua, ¿no? Pero bueno. Esos serían los ejercicios que quería explicar. Los ejercicios de práctica así de vectores básicamente son jugar con ciclos para ordenar, para segmentar o para intercalar los elementos en base a si estos elementos en números enteros son primos, son no primos, son Fibonacci, no pertenecen a Fibonacci. Eso sería. Y bueno, si ya saben números enteros no van a tener problema en la validación, como por ejemplo aquí para ver si es primo, o como lo hicimos aquí para ver si es o no par. Y luego lo de vectores, ya eso sí que es un poquito más nuevo, ¿no? En esta parte. Tienen que saber usar bien los ciclos, saber cuándo usar el for, saber cuándo usar el while. En este caso yo usaba while porque no sabía cuántas vueltas iba a dar. Sin embargo, aquí sí sé que tengo que verificar cada posición, por eso uso un for. Y luego por cada elemento a verificar busco en todo el vector, ¿no? Y eso sería, entonces, la clave es esa, para vectores. Y bueno, a ver si el perro del vecino deja de hacer ruido. Como resumen rápido, en este video vimos que era un vector, que bueno, yo me lo imagino como un tren, ¿no? Donde cada vagón es un elemento, de integer, de string, etc.
En resumen, es una estructura que contiene mucho espacio de memoria, depende de la longitud de esta. Los ciclos en un vector, y no solo vectores en estructuras, porque hay muchos tipos de estructuras, hay los nodos, hay los árboles, etcétera. Vimos que a mí también, también, cómo interactúan las clases, porque bueno, vimos que usamos de números enteros y en nuestros casos, como las clases están en el mismo nivel, no es necesario hacer ningún using o algo. Simplemente crean la clase y si van a necesitar usar algún objeto de esto, lo crean. Como vimos ahí, dim, nn, así mismo nn. Y eso. En esto de los vectores van a necesitar usar algunas veces números enteros como para verificar primos, Fibonacci, etc. Vimos cómo resolver ejercicios de segmentación e intercalación, que es una de las cosas que más piden en esta clase de vectores. La clave es usar los ciclos. No hay una sola forma de hacer segmentación e intercalación, hay muchas, pero bueno, ahí yo les ayudé con una que es la que enseña en clase el ingeniero, ¿no? Y luego la intercalación, bueno, esa ya la hice yo. Y bueno, espero que se haya entendido esto de vectores. No hay mucho que pensar, simplemente tener creatividad a la hora de recorrer los elementos, saber cuánto y cuál ciclo usar, y espero que se haya entendido todo. De todas maneras, cuando envíen el práctico, si no pueden hacer alguno, tal vez haga algún segundo video de vectores. Y ya luego vamos a matrices, que sería la última clase. Nos vemos.